Muchas bendiciones para todos, amados, y bienvenidos a este tercer mensaje de la serie Advertencias y Promesas desde aquí, desde la sede del Ministerio Palabra y Verdad en Hollywood, Florida. Soy el pastor Jorge Justi, los saludo y los invito a que compartan este mensaje con todos sus familiares, amigos y las personas que tengan en su entorno para que puedan ser partícipes de las advertencias y de las promesas que tiene el Señor en estos mensajes a las iglesias de Asia en el libro del Apocalipsis. La serie, como les dije, la titulé Advertencias y Promesas y se basa en el pasaje bíblico que encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versos 5 y 7, que dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y dijimos que en los mensajes anteriores, ¿no?, que nosotros como hijos de Dios pues estamos expuestos a un ataque continuo del enemigo y lo que queremos es traer a la luz estos mensajes para que veamos las advertencias de aquellas cosas que las iglesias de aquella época cayeron por esos mismos ataques del enemigo, porque como sabemos Satanás no se inventa nada nuevo. Él lo que hace es que repite y trata de repetir todo lo que ha tratado y que no ha logrado tener éxito, pero que si nosotros no estamos con los ojos abiertos y estamos apercibidos, pues sutilmente quizás estas cosas puede que nos desvíen del propósito que tiene Dios para nosotros en nuestra vida. Porque Él lo que está buscando es lo que Él hizo en el cielo, que es el pecado de la rebeldía y la desobediencia. Y esto vamos a verlo en los dos mensajes que le escribió el Señor a través del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis a las iglesias de Sardis y de Filadelfia. Hasta ahora hemos visto, ¿verdad?, Éfeso, Esmirna, ahora Tiatira, Pérgamo, y ahora estamos en Sardis y Filadelfia. Y vamos a ver cuál es la implicación o cuál es el paralelismo que existe entre las advertencias de aquella época contra esas iglesias y lo que sucede actualmente con nosotros, como cristianos individuales y como iglesias también que estamos aquí en este tiempo, en esta temporada. Dijimos anteriormente que Juan comienza el libro dándole un saludo a las iglesias de Asia. En Apocalipsis capítulo 1, verso 7, dice la palabra: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él, sí y amén. Y esto se está refiriendo al Señor Jesucristo cuando venga en la segunda venida. Oremos. Padre celestial, te damos gracias, te damos la honra y la gloria a ti, te alabamos y te bendecimos. Y venimos a ti con un corazón arrepentido para que nos perdones nuestros pecados, nos limpies de todo mal y de todo pecado, para poder venir y escuchar tu palabra y recibirla y tener la revelación y el discernimiento del mensaje que trae el Espíritu Santo a través de mí esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hay bastantes personas conectadas hoy. Por ahí está Tibisay García, Judith Burgos, muchas bendiciones, bienvenida. Está Elis Guidi, la mamá de mi hija Guidelis. Está Milagros Coromoto Ávila, muchas bendiciones y bienvenida. Mi hermana Alba y su esposo Francisco allá en Puerto Rico. Billy Núñez, Billy, muchas bendiciones también para ti. Está también Tibisay, ya la mencioné. Aide Ramírez, Aide creo que me está mirando desde Colombia. Muchas bendiciones para ti, Aide. Rosa Morales, bienvenida como siempre, muchas bendiciones para ti. Isa Díaz y Ever Guerrero también nos están mirando. Muchas bendiciones, así se irán añadiendo más a medida que continuemos con el mensaje. Pues bien, Juan le está advirtiendo mediante estos mensajes a las iglesias de Asia y por consiguiente nos está advirtiendo a nosotros también que Jesús vendrá y toda rodilla se va a doblar y todo el mundo va a decir, ¿verdad?, pronunciar su nombre, que es nombre sobre todo nombre, y que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que debemos estar listos y preparados para cuando Él venga
Y es por eso que estos mensajes son tan puntuales en el día de hoy para nosotros, que son como una advertencia para prepararnos, en otras palabras, para estar santos y puros ante la venida de nuestro Señor, que sabemos que es pronto, no sabemos cuándo va a ser, pero dice la palabra que va a ser pronto, según las señales que estamos viendo. Y pues nosotros debemos mantenernos enfocados en el propósito de Dios, porque el enemigo, como le dije, está constantemente atacándonos y nos está enviando dardos para que nosotros nos desviemos de los propósitos de Dios. El título de este mensaje es Sardis y Filadelfia, Sardis y Filadelfia. Y veamos entonces las advertencias y las promesas que hace el Señor a través de Juan a estas dos iglesias. Primero vamos a ver, número 1, el mensaje a la iglesia de Sardis. Mensaje a la iglesia de Sardis. El libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 1, dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Antes de entrar de lleno en el mensaje como tal, como lo he hecho anteriormente en las otras iglesias, les voy a dar un contexto histórico de lo que es, dónde estaba localizado geográficamente la iglesia de Sardis, para que tengan una idea de cuáles eran las influencias de aquella área, de aquella época, y cómo eso se relaciona con lo que nos está sucediendo a nosotros hoy en día como cristianos. Sardis se llamaba así porque estaba localizada en la ciudad de Sardis, que en aquella época era la capital del reino de Lidia, siendo esta una de las más grandes ciudades del mundo antiguo. En esa región, Sardis era una de las ciudades más grandes porque era la capital de una región o de un reinado, ¿no? El reinado de Lidia. Tenía, al igual que la iglesia de Tiatira, que la vimos la otra semana, una posición bien estratégica y era un centro de comercio entre las ciudades que las rodeaban. Y como las otras tenía mucha influencia pagana, pues era sede del templo de la diosa Artemisa, era una diosa pagana, diosa de la fertilidad y la caza. También había, además de la comunidad gentil que existía o pagana, una importante comunidad judía, que no eran cristianos, eran judíos. Y todos convivían en esa misma ciudad. En el encabezamiento del mensaje, el Señor se presenta a la iglesia en dos formas. Primero, como el que tiene los 7 espíritus de Dios y el que tiene las 7 estrellas. Esto simbólicamente, lo vamos a ver más adelante, el Señor se refiere a Sardis como a la iglesia que está muerta. Y Él dice en la introducción que Él es el que tiene los 7 espíritus de Dios, queriéndole decir a la iglesia más adelante que Él tiene todos los recursos, el Señor, todos los recursos espirituales para hacer que Sardis, si hace lo que tiene que hacer y cumple con las advertencias que le da el Señor, puede hacerla volver a la vida. Porque, como le dije anteriormente, dice que se llama como si estuviera viva, pero estaba muerta. Entonces, ni la iglesia ni nosotros los cristianos podemos mantener nuestra vida espiritual por nuestro propio esfuerzo, amados. Necesitamos el poder de Jesucristo a través del Espíritu Santo, que nosotros, a diferencia de la iglesia antes, nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros para poder hacerlo. También dice en la introducción que Él tiene las 7 estrellas, refiriéndose a las 7 iglesias y los ángeles que había en cada una de ellas. Los ángeles de la iglesia, amados, se refería, ese era un título que le daban al que estaba a la cabeza, el sacerdote, el obispo, el que estaba a la cabeza de cada iglesia, le llamaban el ángel de la iglesia. Por eso es que todas las cartas se refieren y el remitente es el ángel de la iglesia. Para nosotros se puede referir a los 7 tipos de cristianos que se identifican con las faltas y las obras de las iglesias de Asia. Como hay 7 iglesias, así hay como 7 tipos de cristianos que se pueden sacar debido al comportamiento y debido a las faltas y a las cosas que el Señor le dice a cada una de las iglesias individuales. Tanto los líderes de la iglesia como los cristianos de hoy están bajo el control de Jesucristo y son cauces y son conductos de bendición para otros.
En el versículo 1 dice el Señor que Él conocía las obras de Sardis, de la iglesia de Sardis, que como sabemos no es nada especial porque obviamente el Señor conoce lo más oculto de todos nosotros, pues Él no mira el exterior, Él no mira lo físico, sino que Él busca y escudriña los corazones. En cuanto a Sardis, el Señor procede a notar las cosas que no le agradan de inmediato y sin reserva. Él arranca diciéndole, mira, esto es lo que está pasando. De la misma forma, Él puede revelar en nosotros hoy en día, a través de la convicción del pecado que el Espíritu Santo nos produce, porque ya tenemos conocimiento del pecado y como el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces cada vez que nosotros pecamos, ahora no podemos decir que es por ignorancia, porque el Espíritu Santo nos convence de pecado y a través de eso nos da a nosotros la revelación de qué es lo que hemos hecho malo, en qué hemos pecado. O sea, todo lo que no le agrada en nuestras vidas, el Señor nos lo revela a través de la convicción de pecado a través del Espíritu Santo. Él le dice a la iglesia de Sardis, según leímos en el verso base, que tiene nombre de viva, pero está muerta. Porque Sardis significa estar vivo. Ellos vivían de las glorias pasadas, amados. Y esto es bien importante que lo entendamos porque hay personas que son así, que todavía están viviendo de cosas pasadas y no están sintonizados con la realidad que están viviendo. Vivían de glorias pasadas, de recuerdo, pero no tenían la unción del Espíritu Santo en esa iglesia. Así muchos de nosotros que decimos ser cristianos, nos acordamos de las obras pasadas, pero se ha perdido el amor a Dios. Por eso el Señor les dice que están muertos, pues no pensaban en Jesucristo, pero creían que estaban en el camino correcto. Ellos están viviendo como un sueño, como que estaban en un estupor, como en una nube, y creyendo que estaban haciendo lo correcto, no estaban haciéndolo porque no estaban tomando en cuenta a nuestro Señor Jesús. Cuando nosotros nos consideramos satisfechos, cuando nosotros descansamos en los logros pasados, cuando nos preocupamos más por los problemas sociales que el estado espiritual de la persona, del alma, y cuando tenemos más interés por las cosas materiales, amados, y lo que piensa la gente, estamos en la misma situación que estaba la iglesia de Sardis en aquel tiempo. En el capítulo 3 de Apocalipsis, versos 2 y 3, dice el mensaje, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Palabra clave, arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré por ti. Esa es la advertencia que le está diciendo el Señor a la iglesia de Sardis. Esa misma advertencia nos la está dando el Señor ahora mismo. Que nos acordemos de las cosas que le agradan a Dios y que nos arrepintamos por lo que hemos hecho, porque Él viene pronto y nadie sabe cuándo, pero debemos estar preparados, como dije al principio. Y por último, la promesa que el Señor le hace a Sardis es esta, y está en el verso 5 del capítulo 3 de Apocalipsis, que dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. No borraré su nombre del libro de la vida. ¿Sabes qué importante es eso? Que cuando hacemos la oración de fe a un nuevo creyente, le pedimos al Señor que escriba tu nombre en el libro de la vida. Y estar borrado de ese libro quiere decir es que no vamos a tener oportunidad de estar en la vida eterna junto con Él. Las vestiduras blancas que se refiere a este versículo, amados, son símbolos de pureza y de santidad. Son las vestiduras blancas sin mancha ni mácula que va a tener la iglesia cuando venga Él y la rescate para ir a celebrar las bodas del Cordero, las cuales se necesitan para estar en la presencia del Padre Celestial. Esa santidad, esa pureza, esa blanqueza, esos vestidos blancos son los que se necesitan para uno poder estar ante la presencia del Padre Celestial. Para estar preparados entonces, hermanos y hermanas, debemos vestirnos de Cristo. Y para esto debemos practicar su palabra en nuestras vidas, ponerla en práctica, entenderla, vivirla todo el tiempo.
Por eso es que el versículo base de la serie es que amarás al Señor tu Dios en todo momento, que seguirás tus mandamientos, que los dirás saliendo en tu casa, que se los dirás a tus hijos, que en el camino, en el trabajo y donde quiera. Eso es un estilo de vida que debemos tener y que muchas veces no se predica hoy en día en las iglesias o no se pide. Estamos viviendo de domingo en domingo, esperando que cada domingo vayamos a recargar las baterías sin hacer nada en esa semana para agradar al Señor. Seguimos, porque si me sigo por ahí empiezo a predicar y le quiero darle el mensaje. El segundo mensaje es a la iglesia de Filadelfia. El mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y dice Apocalipsis capítulo 3, verso 7, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, como le estaba diciendo, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Fíjense que en cada mensaje, en la introducción, el Señor se pone unos adjetivos diferentes dependiendo de qué iglesia le está hablando. En la iglesia de Sardis estaba diciendo que era el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, y ahora en Filadelfia está diciendo el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Filadelfia, amados, era la ciudad conocida como la Puerta de Oriente. Y ya que estaba situada en esa ruta imperial desde Roma hasta esa región de Asia. Y ahí en Filadelfia hubo una serie de terremotos en distintas épocas y años. Y en una ocasión tuvo que ser reconstruida por el emperador romano Tiberio. Esta inestabilidad sismológica, esta indecisión que había, ¿verdad? Y ese temor que había por los terremotos causó que muchos tuvieran miedo y se fueran a vivir en las afueras de la ciudad o emigraran a otras regiones. Y así también nosotros, no por terremotos quizás, pero por situaciones que pasan en nuestros países, hemos tenido también que emigrar de nuestros países a otras regiones también, buscando estabilidad y buscando progreso. Dice la introducción del mensaje que el Señor es el que tiene la llave de David para abrir y cerrar puertas. Esto lo hemos escuchado anteriormente en nuestro caminar como cristianos. En este contexto veremos que el Señor usa esta llave para cerrar la puerta de la persecución contra la iglesia de Filadelfia y para abrirle otras oportunidades. En nuestro tiempo pasa lo mismo, ahora en la actualidad. A los fieles el Señor les cierra puertas de la persecución, de la burla, de las cosas de los ataques que tienen y de la opresión, y le abre a muchos, a los que son fieles, puertas de oportunidad para nuevas oportunidades. El Señor es la única iglesia que es alabada por el Señor. Él alaba a la iglesia de Filadelfia en el versículo 8 del capítulo 3 cuando dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, o sea, que están débiles o no tienen mucha fortaleza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dios se place en aquellos hermanos que aunque se sienten abatidos por las tribulaciones y los ataques del mundo, guardan su fe y no dudan del poder de Dios. Dice que el mensaje que abre una puerta, pero entonces, ¿a qué puerta es que se refiere? Aunque la Biblia no dice claramente a qué puerta se refiere en el mensaje, se puede inferir o quizás podemos pensar que la puerta que se abre es la oportunidad que nos da el Señor a nosotros que somos fieles y que seguimos su obra de extender el Evangelio por medio de la predicación y el testimonio nuestro, a pesar de nuestros quizás pocos recursos y la poca fuerza que podamos tener.
Por esta obra tendremos como recompensa, amados, la bendición de hacer una obra mayor a través de la provisión de Dios. Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, dice la palabra. Quiere decir que si nosotros estamos haciendo la obra del Señor con los recursos, pocos recursos que tenemos, el Señor nos va a bendecir dándonos los recursos y la provisión para hacer una obra mayor. ¿Quién puede decir amén a eso? Definitivamente sabemos que el enemigo tratará de cerrar esa puerta, porque lo trata de hacer continuamente, pero como dice el verso, Jesús tiene la llave y nadie la puede cerrar. La forma de nosotros progresar a mayores obras en otros niveles espirituales es mediante la fidelidad en lo poco que el Señor nos pone. A la iglesia de Filadelfia el Señor le hace varias promesas, según vamos a ver ahora en Apocalipsis capítulo 3, verso 9, que dice: y he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. De hecho, Filadelfia lo que significa es la ciudad del amor fraternal. Y así se llama la capital de Pensilvania, que es Filadelfia. Es la ciudad de la hermandad, del amor fraternal, o brotherly love, que es como se dice en inglés. Dice aquí en este verso que Él le entregará de la sinagoga a los que dicen ser judíos y no lo son. Porque en la época de la iglesia de Filadelfia había judíos solo de nombre, pero no eran espirituales, no eran personas verdaderamente espirituales. El Señor le dice a la iglesia que estos se iban a convertir al cristianismo y que serían parte de la iglesia de Filadelfia porque Él amaba a la iglesia. Del mismo modo, hoy vemos como algunos judíos están aceptando a Jesús como el Mesías, y es a través de cristianos fieles a la palabra como nosotros que esos judíos reciben el evangelio. Otra promesa es la de guardarnos en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Y eso lo estamos viendo actualmente con todos estos sucesos que están surgiendo. La pandemia, las pestes, la inestabilidad política en los países, la inestabilidad en la naturaleza, las cosas que están pasando, los cambios climáticos y todas estas cosas. En estos tiempos en que vivimos estamos experimentando una serie de eventos, ¿verdad? Como les dije, naturales, políticos, culturales, sociales, que atentan contra todas esas creencias que nosotros tenemos como cristianos. Y si tenemos paciencia, ojo, paciencia, uno de los elementos del fruto del Espíritu Santo, si tenemos paciencia y no negamos el nombre de Jesucristo, obtendremos la recompensa que dice el mensaje de Filadelfia. El verso 11 del capítulo 3 de Apocalipsis dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Mientras que a otras iglesias de Asia el Señor vendrá para juzgarlas por sus malas obras, a Filadelfia el Señor viene para protegerla en la hora de las pruebas. Quiere decir, amados, que los que nos mantenemos fieles a la palabra del Señor, en santidad, en pureza, seremos merecedores de la corona, de la victoria que vamos a tener en el futuro. Servir a Dios, amados, es un gran privilegio, pero puede ser removido y dado a otros si no somos fieles. Y lo vemos en la palabra porque así le pasó a Esaú, quien perdió la primogenitura y se la pasó a Jacob, su hermano. Sucedió también con Rubén y Judá. Rubén pecó contra su padre, se acostó con la mujer de su padre y le pasó la unción a Judá, su hermano. De ahí la tribu de Judá, que es donde vino el rey David, que es donde vino Jesucristo. Y también pasó con Saúl y con David. Recibir una corona implica obtener una victoria, pero también implica tener una mayor responsabilidad para prestar un mayor servicio en la eternidad. ¡Wow! Recibir una corona implica obtener una victoria, pero también implica, amados, tener una mayor responsabilidad para prestar un mayor servicio en la eternidad.
Termina el mensaje de la iglesia de Filadelfia con esta última promesa. En el verso 12 del mismo capítulo de Apocalipsis dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, aleluya, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Amados, ¿qué más podemos esperar de nuestro Señor? Y lo que pide es que seamos fieles, que nos olvidemos de las cosas de aquí, de este mundo, que estamos aquí, pero estamos temporalmente aquí, que no somos de aquí, que pertenecemos al reino de los cielos, que nuestro gobernante es el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Siendo nosotros, amados, merecedores de nada, porque nosotros no nos merecemos nada, solo la misericordia de Dios, somos más que vencedores si nos mantenemos, amados, en su palabra. Debemos entonces prestar atención a este mensaje y aplicarlo en forma personal en la vida de todos nosotros. El próximo martes vamos a terminar la serie, se extendió porque eran muchas las iglesias, y terminamos el martes con el mensaje de la iglesia de la Odisea, y ese va a ser el único mensaje que vamos a tener la semana que viene, porque el jueves ya es el Día de Acción de Gracias, donde pues dedicamos tiempo con nuestras familias para darle gracias al Señor por todas las cosas que nos ha dado, todas las bendiciones. Así que, como siempre termino todos los mensajes, amados, yo le hago un llamado a aquellas personas que no conocen del Señor, que han visto este mensaje, que lo van a ver luego en vídeo, para que tomen la decisión de acercarse al Señor, de darle entrada en su corazón y puedan disfrutar de todas estas promesas tan preciosas que nos tiene el Señor para nosotros. Así es que si estás dispuesto a sentirlo, a querer en tu corazón y a pronunciarlo con tu boca, puedes extender tu mano, cerrar tus ojos y repetir conmigo esta corta oración diciendo: Señor Jesús, yo te ofrezco mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de mis pecados, sé que moriste por mí en la cruz, derramaste tu sangre y no soy merecedor, Señor, de ese regalo que nos diste en la cruz del perdón de los pecados, pero te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y, Señor, yo me comprometo a servirte de ahora en adelante en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y también, ¿verdad? Si hiciste ese compromiso, te recomiendo y te aconsejo que busques una iglesia de sana doctrina donde puedas seguir desarrollándote espiritualmente y en la palabra del Señor. Y también hago el segundo llamado a la reconciliación a aquellos que estaban un poquito aquí o allá y que se habían apartado de los caminos del Señor, para que vuelvan otra vez por medio de ese arrepentimiento genuino, que es la llave y es la puerta de entrada de nuevo a todas las promesas de nuestro Señor y del Padre Celestial. Así es que los bendigo a todos. Quiero saludar quizás a algunos más que pueden que se hayan conectado. Por ahí está Josie Torres. A Dios la gloria y la honra. Amén. Josie de Puerto Rico también. Alejandrina Gutiérrez. Oscar Viera, muchas bendiciones, muy bienvenidos también. William Romero también está por ahí. Magali Garcés. Muchas bendiciones, Magali. Wilder Quesada, muchas bendiciones. Yasmín Suárez. Marta Lucía Dobricán, Martica, muchas bendiciones a ti también. Y bienvenida. Ever Guerrero, ya la mencioné. Isa Díaz, y creo que ya estamos todos nombrados. Aide Ramírez allá. Billy Núñez. Así es que yo los bendigo a todos hoy, este domingo de alabanza y adoración a nuestro Señor, dándole la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y deseándoles que tengan una buena noche y un buen comienzo de semana. Buenas noches a todos.